Hola a todos, hoy vamos a ver operaciones combinadas en el conjunto de los racionales. Para ello nos vamos a guiar por la jerarquía de operaciones. Tenemos una expresión matemática y debemos de realizarla de acuerdo a la jerarquía que tengan cada uno de esos operadores que participan en la expresión. Para ello nos guiamos por el acrónimo PEMDAS. P por paréntesis o cualquier tipo de signo de agrupación, sea paréntesis, corchetes o llaves. Luego los exponentes, que se refieren a las potencias o raíces. Después van a ir las multiplicaciones y las divisiones, que tienen la misma jerarquía. Y entonces, si se encuentran juntas, se realizarán por orden de aparición, es decir, se realizan primero las de la izquierda y luego las de la derecha. También sucede lo mismo con la adición y sustracción, las cuales tienen la misma jerarquía y se realizan de acuerdo al orden de aparición. Para las operaciones combinadas sin potencias tenemos el presente ejemplo, que se lee un cuarto que multiplica. El operador de multiplicación queda implícito porque está seguido de un signo de agrupación. Entonces el signo de agrupación sería en este caso las llaves, y dentro de esas llaves está 3/5 más 5/6, que divide a un corchete. ¿Sí? Dentro de ese corchete está 8 más 2/3 dividido entre un paréntesis, que es menos 1/2 más 3/4. Vamos a empezar primero por los signos de agrupación más internos, los paréntesis. Entonces, para poder yo realizar esta operación, tengo que hallar el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Los denominadores en este caso son 2 y 4. Y como el 2 ya está contenido dentro del 4, y el 4 al final es 2 al cuadrado, el mismo mínimo común denominador o mínimo común múltiplo, que a este caso es lo mismo, viene siendo el mismo 4, porque al yo descomponer se selecciona los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Luego de esto, debo de transformar cada una de esas fracciones a ese común denominador o mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo para ya el caso de 3/4 ya es el mismo 4, por lo cual no hace falta modificarlo, pero el de menos 1/2 sí hace falta modificarlo, por lo cual el 2 pasa a ser cuartos, y como se multiplica ese 2 por 4 para transformarse, el numerador también se debe de multiplicar por 2 para que conserve la proporcionalidad. Luego, como los dos tienen el mismo denominador, se operan solamente los numeradores y queda el mismo denominador, dándonos como resultado un cuarto, y ya no hará falta ese paréntesis. Entonces, tenemos ahora el corchete, y dentro del corchete hay una operación de suma y una operación de división. Como la división tiene mayor jerarquía, comenzamos por la división. Entonces, realizamos aquí lo que en clase le llamamos la mariposa, y entonces multiplicamos numerador por denominador y denominador por numerador, o lo que vendría siendo lo mismo cuando tenemos las dos fracciones en vertical, la doble C. Entonces, en ese caso tendríamos que la C mayor vendría siendo como el lazo naranja, y la C menor vendría siendo el lazo violeta. Entonces, eso nos da como resultado 8/3. Una vez obtenido esto, lo voy a sumar con ese número entero. Y el 8/1, que he bautizado yo así en clase, se va a operar junto con el 8/3, y debe de transformarse ese 1 en tercios, por lo cual se multiplica tanto el numerador como el denominador por 3, obteniendo de esta forma 24 más 8 tercios, que nos da como resultado 32 tercios. Al obtener esto ya no haría falta el corchete, por lo cual se opera directamente con la división, porque tiene mayor jerarquía que la suma que está dentro de esta llave. Entonces, nos queda 5 por 3, que sería la C mayor si tuviésemos una distribución en vertical de esas dos fracciones, y 6 por 32, que sería la C menor, vendría siendo el denominador si tuviésemos la distribución en vertical.
y se obtiene 15,192 avos. Ahora, como tenemos solamente dentro de esa llave, ¿sí?, una suma, la operamos. Entonces, debo hallar el mínimo común múltiplo entre 5 y 192. Pero 5 ya es un número primo. Y 192 solo es múltiplo de 2 y múltiplo de 3. Los tiene allí dentro de sus factores. No contiene al 5. Por lo cual el mínimo común múltiplo es solamente multiplicarlos entre sí, porque ninguno de los dos contiene al otro. Y eso nos da como resultado el 960. Entonces tendríamos primero la parte naranja, que va a ser el primer número que se va a estar sumando con la otra parte que está en violeta. Y el denominador va a ser esa multiplicación, ¿ok? Lo que en clase llamábamos la mariposa junto con la carita feliz, para el caso de sumas y restas de fracciones. Entonces, se obtienen todos estos productos y nos da como resultado 651 sobre 960, o lo que viene a ser lo mismo, bueno, un lenguaje más refinado, 651,960 avos. Ahora bien, ya no nos hace falta esa llave, por lo cual simplemente operamos con el 1/4 que está por fuera de la llave, y como es una operación de multiplicación, se hace numerador a numerador, denominador a denominador. Pero además tenemos que esa fracción, como resultado de las llaves, es también simplificable, porque el 651 es múltiplo de 3 y el 960 también es múltiplo de 3 por simple inspección. Recuerden los criterios de divisibilidad del 3. Entonces, cuando yo sumo sus cifras, si el resultado me da un número que está contenido en la tabla del 3, entonces ese número va a ser divisible entre 3 de manera exacta. Por lo que yo puedo simplificar esta fracción dividiendo tanto numerador como denominador, porque debo conservar la proporcionalidad entre 3, lo cual me da 217,320 avos. Ahora sí, multiplicamos de numerador a numerador y denominador a denominador y nos da como resultado 217,280 avos. Espero que este video les haya sido útil. Hasta pronto.